¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este programa, esta nueva semana aquí en Pasos Perdidos. Estamos en Diputados Televisión para repasar toda la actualidad parlamentaria y también de ámbitos políticos en la Argentina. Hoy con mucho movimiento ya en la Cámara de Diputados. Hace un ratito comenzó una comisión que está fuera del temario de extraordinarias respecto a relaciones internacionales, relaciones exteriores y culto, que va a estar recibiendo a algunos funcionarios internacionales respecto a la actividad del Parlasur. De esto vamos a estar comentando algunas cosas porque sucede en simultáneo mientras estamos nosotros aquí al aire. Y también a la espera de, en un rato nada más, 5:30 de la tarde, una conferencia de prensa que va a llevar adelante el bloque opositor de Unión por la Patria respecto a la situación que se vivió en las últimas horas, en los últimos días, en relación a la criptomoneda, a la criptomeme Libra. Así que hay mucho movimiento, mucha actividad política también de los diputados en las redes sociales respecto a toda la información y las repercusiones que tienen que ver con esta información que se develó, que se conoció desde el viernes a la tarde, que fue tapa de los diarios durante todo el fin de semana y que abarca no solamente la situación en Argentina, sino también más allá de nuestras fronteras. Así que sin duda el programa del día de hoy y los próximos van a estar marcados por este debate entre la oposición y el oficialismo, las distintas perspectivas y miradas respecto a las responsabilidades del presidente Javier Milei y también, bueno, todo esto pone en tensión los vínculos entre el oficialismo y las diferentes oposiciones. En la Cámara de Senadores está prevista una sesión para este jueves, por lo menos de eso se hablaba el viernes a última hora, antes que se diera a conocer toda esta situación que se vive en el país y que también repercute a nivel internacional y que hoy, bueno, está en pleno proceso de negociaciones, ¿no? Tanto el Poder Ejecutivo a través de la Vicepresidenta de la Nación, que preside el Senado y mantiene vínculos, reuniones, encuentros, conversaciones con los diferentes bloques opositores, porque recordemos que en el Senado es aún más pequeña la proporcionalidad de representantes que tiene por cada provincia y por distintos distritos el oficialismo. Solo 6 senadores, 5 del bloque de la Libertad Avanza, un nuevo monobloque que se armó un poco de tiempo después del senador Paul Troni de la provincia de Formosa y la dispersión de los diferentes senadores, ¿no? Hay bloques provinciales, hay bloques que representan a las oposiciones dentro de las provincias, hay panperonismo, hay también representaciones del radicalismo que, si bien se mantienen unidos en el bloque único que tienen en el Senado, tienen perspectivas diferentes quienes integran ese mismo bloque. Así que han pasado de las últimas horas muchos diputados y senadores hablando por los medios de comunicación, lo van a seguir haciendo. En un rato se espera más cerca de la noche que se haga difundir una entrevista que dio el propio presidente de la Nación hace un rato nada más con un periodista de un medio colega. Así que veremos cómo todo esto también va incidiendo. Mañana hay sesiones, comisiones en el Senado y el miércoles también. Ahí vamos a tener un pulso un poco más claro de cómo sigue la actividad parlamentaria, recordándoles que estamos transitando la última semana de extraordinarias. El presidente las había fijado por decreto entre el 20 de enero y el 21 de febrero. Este viernes es 21 de febrero, por eso el Senado intenta aprobar en extraordinarias esta semana algunos proyectos de ley, sobre todo la ley que busca suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se aprobaron aquí el pasado 6 de febrero, así que en un ratito vamos a estar repasando con mi compañera, a quien le doy la bienvenida, Melissa Jofré, cómo llegamos hasta acá en el proceso de extraordinarias. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, qué lunes agitado, ¿no? Una última semana, como vos bien decías, de sesiones extraordinarias, donde, bueno, por un lado creo que el oficialismo está respirando de que las sesiones más importantes en la Cámara de Diputados ya se dieron. Sí. Porque, bueno, sabemos que el Congreso es caja de resonancia y si en medio, ¿no?, de este escándalo que se ha desatado teníamos una sesión prevista, bueno, hubiera sido un poco más complicado quizás que en el Senado, que tiene un escenario siempre un poco más tranquilo, ¿no? Más, es más conservador en todo sentido. Exactamente. Es menos gente, entonces es menos complicado ordenar algunas cosas. Igualmente creo que si la Libertad Avanza cumple con su objetivo de sesionar el jueves y aprobar los temas que tiene pendientes allí en la Cámara Alta,
Obviamente, desde el bloque de Unión por la Patria va a haber expresiones seguramente, y de otros bloques posiblemente, expresiones sobre este caso que, bueno, veremos cómo se desarrolla esa sesión en la que no, si se llega a convocar, no estaría presidiendo la vicepresidenta Victoria Villarruel, ya que hoy se confirmó que el presidente Javier Milei mantiene en pie su viaje a Estados Unidos para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora, que se lleva a cabo del 19 al 22 de febrero allí en Washington. Bueno, Milei va a viajar el jueves a las 0 horas. Hoy se mostró eso desde Casa Rosada, un presidente que no modificó su agenda, que siguió con sus actividades y que, bueno, finalmente se espera que hoy a la noche se refiera, ¿no?, a toda esta situación en la que se vio envuelto a partir del viernes a la noche. Exactamente, estamos repasando una de las imágenes que circuló desde la oficina de la Presidencia de la Nación respecto al encuentro que mantuvo el presidente Javier Milei junto al republicano Steve Daines. Ahí estamos viendo justamente el encuentro, la reunión en el despacho presidencial. El presidente retomó su agenda con una visita internacional y prepara además, bueno, su perspectiva, su intervención a estas horas sobre lo que sucedió respecto a la criptomoneda Libra. Se retomaron las actividades en Casa Rosada. Desde muy temprano hoy estuvieron los funcionarios y también el presidente de la Nación, luego de un fin de semana marcado además por muchas controversias sobre lo que sucedió en esta criptomoneda, este proyecto promovido en su momento también a través de redes sociales el día viernes por el propio mandatario en su cuenta personal de la red social X, generó, bueno, una alza repentina del valor de la moneda. Luego de unas horas y otra publicación de otro texto, de otro mensaje en la red social X, cayó considerablemente, intempestivamente, y generó, bueno, que muchos de quienes habían apostado a esa criptomoneda, bueno, se vieran afectados y perdieran, se calculan, de cientos de miles de millones de dólares. A pesar de todas esas circunstancias y de que hay distintas denuncias que se están dando en distintos lugares del mundo, bueno, estuvo el presidente Javier Milei hoy recibiendo al senador republicano, como decíamos, Steve Daines, que se presentó en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, con otros acompañantes y asesores, y tiene que ver con esto que decía Meli, de la participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora, que va a estar también presente como figuras destacadas tanto el asesor presidencial de Estados Unidos, Elon Musk, como el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? De esta manera también se lo ve a Milei en una actitud trabajando, recibiendo, haciendo, desarrollando su agenda de encuentros en los días previos. Faltan 2 días para que viaje y toda la discusión que también se genera en torno a esto. Los puntos claves tuvieron que ver justamente con los preparativos a este viaje en Washington, que se va a estar dando en las próximas horas. También estuvieron conversando respecto a distintas opciones económicas. Desde la Casa Rosada están buscando, bueno, morigerar el impacto que tiene toda esta controversia, señalando que el presidente fue el primer y principal afectado de toda la situación y además, bueno, organizando esta próxima visita. Sí, hubo, bueno, funcionarios del círculo cercano, ¿no?, al presidente Javier Milei, que en un off con colegas acreditados en Casa Rosada transmitieron, ¿no?, esto de que, bueno, el presidente Javier Milei en realidad también resultó estafado al subirse de alguna manera a apoyar el proyecto de esta criptomoneda llamada Libra, ¿no? Como ya todos estamos escuchando por todos lados, porque mismo el posteo del presidente Javier Milei la promocionaba en la tarde-noche del viernes pasado, ¿no? Bueno, inversiones que hubo más de 40.000 inversores, ¿no?, que apostaron justamente a este token, y como vos decías, ya hay denuncias en otros países porque hay muchos seguramente afectados, sí, en otros puntos del mundo. Algunos también relativizaban y decían, no, bueno, no muchos argentinos invirtieron, y hoy ponían la propia periodista Nancy Pasos, ¿no?, ponía el ejemplo de su hijo, de Teo Santilli, que es
hijo también del diputado nacional. Exactamente, del diputado Diego Santilli, que hoy también se refirió, ¿no?, a la propia experiencia personal de su hijo, pero se sumó un poco, ¿no?, al discurso de, bueno, o a la fundamentación, ¿no?, desde Casa Rosada, de que en realidad el presidente no obró de mala fe. Sí, ya hubo algunos comunicados. De hecho, el PRO fue uno de los que publicó a través de las redes sociales X también un posicionamiento planteando la gravedad de este mecanismo, ¿no?, de promover una criptomoneda sin respaldo, que su precio aumente velozmente en poco tiempo y que la estrategia tenga que ver con derrumbar el precio, el valor que tiene esa criptomoneda en minutos, ¿no? Y generando, bueno, un tendal de personas que apostaron en su momento a que esa criptomoneda podía tener una valorización y luego se encuentran con que han perdido toda su inversión, todo el volumen de dinero, los distintos niveles de inversión que habían hecho. Pero la realidad es que todo esto va a seguir. Ahora vamos a repasar algunas de las expresiones de los diputados que también plantearon a través de redes sociales, pero también a través de acciones. En un rato les contaremos también lo que fueron presentando los diputados de diferentes bloques, sobre todo, obviamente, de la oposición. Manuel Adorni el viernes habló en conferencia de prensa. Hoy no hubo conferencia de prensa en Casa de Gobierno, pero sí nos quedaba repasar lo que dijo en su momento respecto a la empresa nacional de aeronavegación, Aerolíneas Argentinas, planteando un déficit que tiene la empresa para su desarrollo del año 2023, los números analizados por el Gobierno Nacional. Les quiero contar que Aerolíneas Argentinas confirmó una pérdida operativa de más de 390 millones de dólares para el año 2023, el último año de la administración Fernández. Además, durante los últimos 17 años, Aerolíneas Argentinas registró una pérdida operativa anual promedio de 400 millones de dólares, solo a título ilustrativo para que, bueno, ahí lo tienen en pantalla, después creo que Javier se los va a repartir. Desde que se estatizó la empresa, no solo que todos los años tuvo pérdida, sino que además la pérdida acumulada es de 6.410 millones de dólares, que por supuesto pagamos entre todos los argentinos. Este es la primera vez que el fisco, que la empresa no le pide dinero al Tesoro Nacional para cubrir sus necesidades, y de hecho me voy a tomar el atrevimiento, porque repito, es histórico, la carta que se le presenta al secretario de Transporte Mogueta por parte de la empresa, donde es un poco más larga, pero tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a la nota del 3 de diciembre de 2024 a fin de informarle que a esta secretaría que Aerolíneas Argentinas S.A. no va a solicitar ayuda financiera del Tesoro Nacional para el primer trimestre del presente año. Esto significa, por supuesto, un cambio histórico en lo que representa no solo a Aerolíneas Argentinas, sino al manejo de las empresas públicas o cómo el Estado maneja las empresas públicas. Esto se logró, como siempre decimos, gracias a la motosierra profunda, que incluyó la reducción del 15% del personal de Aerolíneas Argentinas y la eliminación de 50 cargos jerárquicos, 8 direcciones, 20 gerencias, además de lo que hemos repetido en innumerable cantidad de oportunidades en esta conferencia, el fin de los privilegios de los que gozaban los pilotos como pasajes gratis para sus familias en clase ejecutiva y los traslados en remises. Sanear las cuentas de toda empresa pública deficitaria es un paso indispensable para su irremediable privatización. Bueno, la voz del vocero presidencial. En un ratito pasamos otro fragmento de lo que dijo el viernes respecto a la inflación que se dio a conocer ese mismo día. Pero respecto a Aerolíneas Argentinas, también hay que recordar, Meli, que acá en el Congreso de la Nación hubo varios debates. Primero nos tenemos que situar en la ley bases,
que el 6 de febrero cumplió un año desde el intento de aprobación, nos recordabas de la semana pasada, donde se establecía la privatización de 45 empresas del Estado, de las cuales finalmente quedaron sujetas a privatización después de 6 largos meses de debate, solo 9 empresas, 9, ¿no? exactamente. Y Aerolíneas fue una de las que se retiró en su momento, producto de la negociación en el Senado y una fuertísima presión de los senadores y las senadoras de la Patagonia. Se unieron ahí en un bloque fuerte que representan más de 20 senadores en definitiva, y lograron excluir tanto Aerolíneas Argentina como el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina de ese paquete privatizador. Así es, y bueno, meses después, ¿no?, de la aprobación de la ley de bases, el gobierno volvió a retomar la discusión respecto de la privatización. Presentó un proyecto, un decreto. Sí, en medio de, claro, presentó el decreto que la declaraba sujeta a privatización y a partir de allí habilitó, digamos, el debate que había de iniciativas que habían presentado Hernán Lombardi y Juan Manuel López. Trajo el debate nuevamente a la Cámara Baja. Eso ocurrió más o menos a mediados de octubre, porque fines de octubre se firmó el dictamen, hubo 3 dictámenes. Se superpuso, vos te acordarás, con la discusión del presupuesto 2025. Claro, que el presidente de la Nación vino a presentar acá el 15 de septiembre, que cayó domingo, me acuerdo, y era a la noche vino el presidente a presentarlo. Así es, pero que bueno, no se discutió finalmente. Sí, después por la posición de algunos bloques dialoguistas, bueno, se sabía que al recinto, si iba, no iba a alcanzar los votos. Posición que, por ejemplo, tuvo Encuentro Federal, el bloque de que conduce Miguel Pichetto, y justamente, precisamente por estos últimos datos de Aerolíneas Argentinas, el diputado Óscar Agos Carreño el viernes celebraba el dato de que en 2024 tuvo un superávit de 20 millones de dólares la empresa. Recién escuchábamos a Dorni que repasaba el déficit que había tenido Aerolíneas Argentinas de 390 y pico millones de dólares, y que era el análisis que había hecho, la auditoría que habían hecho desde el Gobierno Nacional en el último año de gestión de Alberto Fernández, el 2023, y hacían un recorrido que en los últimos 10, 12 años había tenido principalmente déficit, pero ya en ese debate se había escuchado muchos de los diputados de la oposición que planteaban que venía en un proceso de saneamiento de ese déficit. Bueno, ese saneamiento que destaca Adorni, ¿no? Y que justamente lo que plantea el diputado Agos, como te contaba, es que él dice, bueno, estamos dispuestos a seguir debatiendo y explorando alternativas tales como la venta total de la empresa, ¿no? Que era un poco de lo que se hablaba, no rifar completamente Aerolíneas Argentinas, sino una venta parcial, una gestión privada o un modelo mixto, ¿no? Algo que de alguna manera lo que haga sea fortalecer, bueno, lo que es patrimonio de todos los argentinos y la gestión, la cosa bien administrada, ¿no? Hubo un plenario de comisiones donde se emitió el dictamen de transporte y de presupuesto y hacienda, por supuesto. Hubo un dictamen con 35 firmas de la mayoría de los diputados y diputadas que integran ambas comisiones. La de presupuesto es la más grande, tiene 49 integrantes, y allí consiguieron 35 firmas para un dictamen que tuvo La Libertad Avanza, obviamente, los diputados que integran esas dos comisiones, del PRO, del Movimiento de Integración y Desarrollo, que conduce Sago, Paula Oliveto de la Coalición Cívica y el apoyo en general de toda la Coalición Cívica por este tema. También desde el bloque Producción y Trabajo de la provincia de San Juan y los diputados que integran también la Unión Cívica Radical que conduce Rodrigo de Loredo. Después hubo otro dictamen de 34 firmas de rechazo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Y hubo un tercer dictamen, como decíamos, que ahí están Encuentro Federal, Maxi Ferraro de la Coalición Cívica, que se desprende un poco de la política clásica que conducen Juan Manuel López, y por otro lado también los diputados de Democracia para Siempre, que venían planteando esto, una privatización parcial, una participación pública-privada, no el desprendimiento total del Estado. Así es, pero bueno, finalmente no se llevó al recinto ese tema, no llegó, quedó el dictamen. También fue un debate bastante express, porque hubo una sola reunión informativa y la reunión siguiente fue para dictaminar en octubre, como bien recordabas. Pero bueno, al final no fue al recinto. Está todavía habilitado para su tratamiento. Y después de estos datos, sí, todavía. Pero no hay consensos. Ahora, bueno, el 1 de marzo ya empezamos un nuevo periodo ordinario.
Vamos a seguir repasando lo que decía Manuel Adorni, el vocero presidencial, el viernes, alrededor de las 3, 4 de la tarde, cuando dio su conferencia de prensa. Habló de la inflación, se había conocido el día anterior, la inflación general del 2,2%, y también hizo un análisis extenso del proceso que se viene dando de desaceleración inflacionaria. En primer lugar, destacar, por supuesto, el magnífico resultado que arrojó el INDEC el día de ayer por el índice de inflación de enero del 2,2%. Es el número más bajo desde julio del 2020, cifra de, como decimos siempre, importancia relativa, porque vivíamos inmersos en la famosa cuarentena cavernícola decretada por la fórmula Fernández-Fernández y bueno, esto además, este índice representa 23,3 puntos menos que la que se midió cuando nosotros asumimos el gobierno allá por diciembre de 2023. La inflación en alimentos, que siempre la destacamos porque es la que más afecta a los que menos tienen, o a los sectores más vulnerables, o a los que dedican todo su ingreso a la compra de alimentos, se ubicó en 1,8%, por debajo del promedio general, e incluso hubo sectores que marcaron deflación, como es el caso de la ropa. Todo esto se logró, ustedes ya lo saben, y yo me encargo de destacarlo cada vez que tengo la oportunidad, sin una hiperinflación previa que nos hubiese llevado a una catástrofe social sin precedentes, sin controles de precios, sin expropiación de la propiedad privada, como ocurrió en otras épocas, como el Plan Bonex, sin la CIRA, sin una brecha del 200% y sin todo el chamanismo económico que nos tenía mal acostumbrado el gobierno kirchnerista que se fue. Además, este modelo está funcionando con recomposición de tarifas y, como viene ocurriendo, bueno, con toda la corrección de precios relativos que se viene dando en virtud de todo el esquema cavernícola en el que vivíamos, con precios congelados, precios pisados, precios, ya ni me acuerdo los nombres, y con los señores de pechera que iban a medir las góndolas a ver si con eso lograban dominar la inflación, cosa que claramente no ocurrió. Y de hecho también les agrego el dato que, fruto de todo este orden que se está dando, durante los últimos 9 meses los salarios le vienen ganando la inflación. Además hay récord de créditos hipotecarios, récord de créditos para pymes y todas las cuestiones que les vengo relatando cada vez que surge el tema en cada una de las conferencias. Por supuesto, es siempre bueno recordar la titánica tarea del ministro de Economía, Luis Caputo, quien lideró este programa que sin dudas se lo recordará como el programa más exitoso de la historia argentina en materia económica, en materia de estabilización, incluso muy por encima de lo que fue el también exitoso plan de convertibilidad. Bueno, en un año el gobierno está solucionando el infierno al que nos sometió la política en términos inflacionarios durante más de 20 años, y estoy siendo bastante benévolo. Bueno, en esa conferencia habitual que hace Manuel Adorni también habló de la privatización de los corredores viales. Los corredores viales son los que se ocupan del mantenimiento de las rutas y de las autopistas, y la apertura de licitación para nuevas concesiones de privatización de rutas argentinas para que se hagan los mantenimientos de los caminos en el país. Vamos a la pausa rápidamente, vamos a volver con repercusiones de todo lo que está sucediendo en este momento respecto a la situación de la criptomoneda Libra y también los siguientes pasos a seguir los diputados aquí en la Cámara Baja. Ya volvemos.
niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos. Estamos con la actualidad informativa parlamentaria. Habíamos prometido que vamos a repasar algunas de las expresiones que dieron los diferentes bloques políticos que hay en la Cámara de Diputados y en el Senado. Les advertíamos y anunciábamos que en un rato, en media hora, Unión por la Patria va a hacer una conferencia de prensa respecto a estos incidentes, esta situación vinculada con la criptomoneda Libra. Y Meli, también fuimos viendo en redes sociales, principalmente en X, que es la principal red social que utiliza la política, y también en algunas entrevistas, sobre todo radiales y televisivas. Hoy escuché, por ejemplo, al diputado Martín Tetaz hablando en una radio importante. También escuché al senador Martín Lustó del radicalismo, expresiones distintas dentro del radicalismo, pero también ahí presentes. Escuché también al diputado Esteban Paulón del socialismo, que representa Encuentro Federal, que es parte del interbloque que comanda Miguel Ángel Pichetto, pero también otros diputados, Sagos Carreño y otros diputados que fueron dando su Ricardo parecer. López Murphy también. Ricardo López Murphy que habló, por ejemplo, tenés, aparte de la oposición dialoguista, que dice que es muy aventurado, muy prematuro y muy exagerado un pedido de juicio político. Que hasta ahora de juicio político habló solamente Unión por la Patria, como vos decís, en unos minutos con una conferencia de prensa aquí en el Congreso. Va a exponer sus argumentos y fundamentos de por qué consideran que es causal de juicio político. Así es esta acción del presidente Javier Milei. Y en un contexto donde la Comisión de Juicio Político todavía no está del todo bien claro definido si Marcela Pagano es su presidenta o no. Recordemos que el año pasado, cuando se tuvo que nombrar las autoridades de esa comisión, se generó una controversia bastante complicada con su compañera de banca Lilia Lemoine. Finalmente, bueno, fue también el momento donde fue renunciando. El mismo día, 11 de abril. Oscar Sago, mira. Tenemos todas las fechas. 11 de abril, sí, que se tenía que constituir esta comisión, que se suspendió 5 minutos antes. La oposición que asistió ese día dejó en un acta sentado que habían votado la nominación de Marcela Pagano, que en ese momento justamente la propuso Oscar Sago, quien era el jefe de bloque hasta ese día. Pero luego esto se desconoció desde la presidencia de la Cámara de Diputados y allí después quedó en un limbo esa comisión. No porque se volvió nunca a hablar más, del tema. Exactamente, nunca más se volvió a hablar y nunca más se convocó a una reunión para dilucidar, bueno, en manos de quién. Exactamente. Igual Marcela Pagano fue una de las primeras y pocas voces de La Libertad Avanza, y digo pocas porque obviamente se está esperando la palabra del principal protagonista, de ser presidente, pero fue una de las primeras en reaccionar el viernes. Claro, entiendo que lo hizo desde su posición que ella asume, que es la presidenta de esa comisión. Claro, y ella lo que estaba planteando en definitiva en la red social X es que no había que prejuzgar al presidente, porque en todo caso utilizaba su red social no como presidente, sino como un ciudadano común, y que había hecho una recomendación en todo caso como especialista y sujeto individual, y no con la investidura que lleva desde el 10 de diciembre del año pasado. Exactamente. ¿No? Año, del 2023. Algo que fue altamente criticado porque, bueno, el ejercicio de la presidencia de la Nación es 24/7. Sí. Exactamente. ¿Quiénes más hablaron? Bueno, habló Ricardo López Murphy, como te decía, que él dijo que era muy exagerado el juicio político, pero sí consideraba que se necesita más información y que podría, en todo caso, convocarse al jefe de gabinete. Pero después tenemos distintas posiciones, ¿no?, respecto de los bloques. Por ejemplo, el Frente de Izquierda, que es otro bloque de la oposición más férrea al gobierno, lo que planteó no fue un juicio político, sino una interpelación, una presencia inmediata, un llamado a Milei para que asista al Congreso y que esa interpelación se dé por cadena nacional. Vos imaginate el contexto que estamos preparando, el caldo que se está preparando para el 1 de marzo, ¿no? Es obligatorio que venga el presidente de la Nación a presentar, a abrir el periodo de sesiones legislativas y a darle un mensaje al Congreso de la Nación, y ya están anticipando que eso podría darse el mismo sábado, 1 de marzo, a las 9 de la noche, repitiendo un poco el acto que se desarrolló cuando presentó en el 2024 también su mensaje, y cuando presentó el presupuesto en el 2025, ¿no? Sí, ante un Congreso que, bueno, hay minoría de La Libertad Avanza, tanto en diputados como en senadores, así que tenés un recinto en su mayoría poblado de la oposición, y también en lo que se espera que sea un reencuentro con la vicepresidenta Victoria Villarruel, ¿no? Pero bueno, para eso faltan 2 semanas, y en 2 semanas en Argentina pueden cambiar muchas cosas.
Seguimos con las posiciones que hubo por parte de la oposición. Como decíamos, Unión por la Patria sale a pedir juicio político, el Frente de Izquierda pide una interpelación, López Murphy sugiere la asistencia del jefe de gabinete aquí al Congreso. Lo que hicieron hoy también desde Democracia para Siempre, la bancada de los radicales díscolos, los radicales que se separaron exactamente, es pedir la creación de una comisión investigadora, ¿no? Que, que la Cámara de Diputados lo haga en cumplimiento de sus facultades constitucionales de fiscalización y control hacia otro poder. Serían del de Estado. las dos cámaras, ¿no? En definitiva, recordemos que hubo acá comisiones investigadoras como la de Lara San Juan, que fue la última gran comisión que hubo, que nucleó a 8 senadores y a 8 diputados en su momento, en el 2018, 2017, y que trabajaron 8 meses incansablemente, recibieron a cientos de personas involucradas en la tragedia de Lara San Juan y emitieron un informe que está público en la Cámara, en las páginas de ambas cámaras, y que si bien no son vinculantes, plantean las responsabilidades políticas y penales que hay dentro de ese incidente y esa situación. Sí, bueno, no, en el caso de ellos pidieron una comisión que se conforme en la Cámara de Diputados, no una bicameral. Pero bueno, habría que ver porque es un proyecto que tiene que aprobarse. Claro. ¿Y después algún otro proyecto más? Sí, no, bueno, después tuvimos comunicados del PRO, comunicados de la Unión Cívica Radical, que fueron más cautos, que sabemos que son los bloques más cercanos, dialoguistas al gobierno, que obviamente calificaron esta situación de grave y abogaron por la investigación. Y recientemente tenemos a la coalición cívica, los diputados de la coalición cívica, junto a Elisa Carrió, la líder de su partido, presentaron una denuncia penal para que se investigue presunta estafa, cohecho o dádivas. Bueno, así está el movimiento a esta hora de las repercusiones en el Congreso de la Nación a partir de la información que se conoció ya el propio viernes a última hora. Recordemos que el primer tuit del presidente es de alrededor de las 5 de la tarde y el último es ya a la noche, 5 horas después, alrededor de las 10, 11 de la noche, donde desestima la inversión y plantea que también él fue engañado con respecto a la viabilidad de ese proyecto de inversión. Pero en ese sentido, justamente, de las repercusiones van a seguir, porque estamos centrándonos en la Cámara de Diputados, donde ya no hay actividad. Donde hay actividad es en el Senado, queremos repasar, porque mañana martes se va a retomar un poco la actividad parlamentaria. Va a haber a las 17:30 una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Aquí va a haber presencia de funcionarios públicos. En todo caso, va a estar el secretario de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio. También va a estar el subsecretario de Políticas Criminales del Ministerio de Justicia, Alberto Nasser. Esto que estamos viendo aquí abajo es la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que está sucediendo ahora en la Cámara de Diputados de la Nación. No está dentro del marco de las extraordinarias, sí están hablando del Parlasur, pero lo que va a suceder mañana a 17:30 es algo que no es tan común, Meli, porque se está convocando una comisión donde ya hubo dictamen de reincidencia y reiterancia y también de juicio en ausencia, y hubo una discusión que quedó también pendiente a partir de una serie de críticas que se plantearon para llegar al recinto. Si bien hay dictamen del proyecto, los propios jueces, la Asociación de Jueces y Magistrados de la Argentina, presentaron una nota a la comisión y a los senadores planteando graves faltas a la constitucionalidad de esta norma que tuvo media sanción por 132 votos, ¿no? 136. 138. 138. Sí. Que plantearon muchos problemas de coherencia interna de la propia ley, modifica el Código Penal de la Nación y el Código Procesal Penal, y entonces también van a estar integrantes del CELS, tanto su director del equipo de litigio del CELS, Diego Morales, como la coordinadora del equipo de políticas criminales y violencia en contextos de encierro del CELS, que es Macarena Fernández Hoffman. Todos ellos van a dar sus opiniones, a ver qué se puede modificar del texto una vez que llegue al recinto, en definitiva, porque bueno, necesitan los votos también los senadores para que esto suceda. Y el día miércoles a las 15 horas va a haber una reunión importante también de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la senadora Alejandra Vigo de Córdoba, que asumió la semana pasada, ¿no? Como presidenta. Así es, asumió en lugar de el lugar que había quedado vacante con la expulsión de Edgardo Cuéllar. Ella del mismo bloque, las Provincias Unidas, bueno, tenía que encabezar, tenía que definirse al nuevo presidente de esa comisión y
se resolvió que sea Alejandra Vigo. Exactamente, y a partir de eso es que van a estar conversando ya sobre ficha limpia. Todo esto es lo que está programado en el Senado de la Nación. Hay que ver cómo llega, ¿no?, la relación entre los senadores del oficialismo y de la oposición para que tengan quórum esas reuniones y para que se pueda dictaminar en el caso de ficha limpia. Y está la idea de abrir el recinto el jueves, decimos, con temas que no son para nada sencillos porque requieren de negociaciones nada más y nada menos que con Unión por la Patria. Hablo de suspensión de las PASO, donde se esperaba contar con un número de legisladores, ¿no?, de la bancada peronista, como sucedió aquí en la Cámara de Diputados, y también del pliego de Ariel Lijo, una aprobación para designar a un juez de la Corte Suprema que requiere de 2/3 de los votos. Y obviamente necesitan de ayuda el oficialismo de Unión por la Patria porque hay mucha resistencia en el PRO y en la UCR a la figura del hijo. No están de acuerdo y no van a votar el pliego de ese juez. Por lo tanto, son negociaciones complejas que hoy también desde Casa Rosada minimizaban el impacto de todo este escándalo cripto respecto de cómo va a repercutir en la agenda parlamentaria. Pero bueno, se verá en definitiva en las próximas 48 horas si se convoca esta sesión el jueves, que como te decía, tampoco estaría presidida por Villarruel. Así que necesita el oficialismo todos los votos que se requieren para la aprobación de la mitad más uno, en ese caso, 2/3 se necesita también, porque es una ley electoral la suspensión de las PASO. Electoral, la mayoría absoluta de 37 senadores. Mayoría absoluta, exacto, ahí está, 37 senadores. Y ver si se puede construir esa posibilidad. Estamos viendo la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, como les comentamos, hoy comenzó hace un rato a las 16 horas. Está presente el titular del Parlasur y también su mesa ejecutiva, es lo que estamos viendo en este momento, vinculado, bueno, al desarrollo de estas actividades que se dan en este Parlamento Común, donde se ponen de acuerdo con diferentes países que integran el Mercosur para políticas o declaraciones conjuntas que inciden en la vida, digamos, de cada uno de los legisladores, de los estados, en definitiva. Hay que decir que esta Comisión de Relaciones Exteriores está presidida por el diputado de el PRO, Fernando Iglesias, que su vicepresidente es el diputado de Unión por la Patria, Santiago Cafiero, ex canciller, y también está Juliana Santillán, diputada de la Libertad de Avanza de la provincia de Buenos Aires, como su vicepresidenta segunda, y otro de los diputados de Democracia para Siempre, otro de los bloques que también está en este momento ahí presentes es de Pablo Juliano, que es el secretario, junto con otros referentes, ¿no? Ahora veremos quiénes más se encuentran en esta reunión, que es una reunión informativa en definitiva, porque no pueden dictaminar todavía nada, porque están dentro de las sesiones extraordinarias y no es un tema de extraordinarias, pero bueno, coincidiendo con la visita del titular del Parlasur al país, se propició este encuentro el día de hoy. Y mañana también hay una comisión, estaba viendo, de justamente de grupo de amistad, ¿no? Uno de los grupos de amistad de la Cámara de Diputados, que también va a estar reuniéndose para designar, ¿no?, sus autoridades, exactamente, para, bueno, avanzar también en la liberación de los rehenes, que fue una de las noticias de los últimos días. Pero ahora es momento de concentrarnos con Meli sobre justamente los proyectos y cómo fue viviéndose este periodo de sesiones extraordinarias. Recordemos, el 20 de enero comenzaron. Hubo 2 semanas en el mes de enero donde se estuvo discutiendo, se estuvo haciendo reuniones políticas entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, con referentes de otros bloques para avanzar en algunos proyectos que hoy discute el Senado. Meli, contanos un poco cómo fue el ritmo de este mes de sesiones extraordinarias que concluye el viernes. Sí, bueno, así es, Amanda, estos últimos 5 días hábiles para el desafío que, como hablamos, hay en el Senado de terminar de aprobar algunos proyectos que ya pasaron por aquí por la Cámara de Diputados, y vamos a repasar, si te parece, un poco cómo fue este camino que se inició antes de que termine el mes de enero, con un llamado a sesiones extraordinarias de un temario que estaba compuesto por 7 puntos, 7 temas, que, bueno, en ningún momento tampoco se amplió, ¿no?, ese temario. Por ahora no. Por ahora no, ni tampoco se amplió la fecha, ¿no? Es decir, la última semana de febrero para sesionar. Creemos que en este contexto va a ser complicado. Va a ser complicado también, pero bueno, hay que ver cómo culmina esta semana.
A ver, hubo un trabajo intenso en la Cámara de Diputados en la primera parte de este llamado extraordinarias, porque, bueno, fue la Cámara donde tuvieron media sanción 4 proyectos. Vamos a repasar cada uno de ellos. Hablamos, en primer lugar, de la suspensión de las PASO, que te diría que fue el corazón del temario del Poder Ejecutivo para estas sesiones en verano, en busca de, justamente, ¿no?, que este año que elegimos senadores en 8 provincias y diputados en todos los distritos del país, no haya primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Era un deseo en su origen de La Libertad Avanza que se pudiera eliminar este sistema, que se creó en 2009 y debutó en 2011, pero bueno, finalmente los votos estuvieron para que se vaya por la suspensión, y fueron un poco igual más sorprendentes los votos que hubo, porque se sabía que iba a haber votos de Unión por la Patria, pero fueron mucho más de los que se esperaban y salió con una mayoría bastante holgada. Este proyecto, que necesitaba de 129 voluntades, finalmente obtuvo 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones, y se giró al Senado, que es donde decimos que se espera la posibilidad de que el jueves se apruebe. Después, también en la primera sesión extraordinaria, tuvimos media sanción del proyecto de reiterancia y reincidencia, por el cual mañana funcionarios van a estar explicando en el Senado algunos lineamientos de ese proyecto, habida cuenta de modificaciones que se puedan dar. En el caso de darse modificaciones en el recinto, ese proyecto volvería nuevamente aquí, pero veremos qué va a suceder. Reiterancia y reincidencia logró 138 votos a favor, 94 en contra y una abstención. Después, también en esa sesión, tuvimos la media sanción de juicio en ausencia con 147 votos afirmativos, una parte también de la oposición que acompañó este proyecto de ley, 68 negativos y 9 abstenciones. Y la Cámara de Diputados celebró una segunda sesión extraordinaria la semana pasada, donde finalmente salió el proyecto de ficha limpia, otro proyecto de tenor electoral para evitar que personas con condena doble por delitos de corrupción sean candidatos en elecciones nacionales. Digo nacionales porque hay provincias que ya están aplicando ficha limpia. Esta ley salió con 144 votos positivos, 98 negativos y 2 abstenciones. Fue un debate bastante extenso. La sesión arrancó temprano, culminó a la noche, pero finalmente con el objetivo cumplido. En el Senado, por su parte, ya recibieron dictamen los 3 proyectos que hablamos que se aprobaron en la primera sesión extraordinaria aquí en Diputados: la suspensión de la PASO, reiterancia y juicio en ausencia, que mañana justamente van a estar debatiéndose nuevamente, pero ya tienen dictamen para cumplir con los 7 días que el Senado tiene como condición entre que sale el dictamen de comisión y se lleva al recinto a sesión. Y ficha limpia, que se va a tratar también este miércoles en comisión, pero en ese caso, para cumplir esa condición, ya no llegaría a aprobarse la semana próxima, si no es que no se amplía el periodo por parte del Poder Ejecutivo. Si no se llega, en ese caso ya quedaría para sesiones ordinarias. Porque igualmente, si un sector de la oposición quisiera tratarlo sobre tablas en una eventual sesión el jueves, se requieren 2/3 y hay una oposición muy grande de Unión por la Patria, que tiene una mayoría bastante importante en el Senado, que bloquearía que ingrese al temario ficha limpia este mismo jueves, ¿no? Exacto, porque además hay que decir, el Senado de la Nación tiene esa tradición dentro de estas formalidades que tiene, que son menos cantidad de integrantes, que hay menos dispersión incluso de los bloques, que por reglamento, así como no está permitido ni leer en el recinto ni aplaudir en el recinto cuando hay distintas expresiones de los senadores o de las senadoras, tampoco se saltean el tiempo reglamentario de la semana, de los 7 días entre el dictamen y la aprobación o la discusión en el recinto. Y eso es lo que genera cierta constricción de la agenda parlamentaria con respecto a este tema, ¿no? Sí. Bueno, y terminamos, ¿te parece, Amanda, con el temario que quedaba? También fue incluido la ley antimafias. La ley antimafias había tenido media sanción en diputados el año pasado y dictamen de comisión también en el Senado en noviembre, pero todavía no llegó al recinto. Se verá
resulta un poco complejo también porque había sugerencias de cambios por parte de la oposición para acompañar finalmente la ley. Y tenemos, bueno, pliegos judiciales, entre ellos mencionamos a Ariel Lijo, ¿no? Porque fue el dictamen que consiguió todas las firmas, exactamente. Tenemos el dictamen de Ariel Lijo, que también se verá si se incluye, y un proyecto para actualizar quebrantos impositivos. Esto tiene que ver con una modificación en la ley del impuesto a las ganancias. Este proyecto no se trató, ingresó a la Cámara de Diputados, pero directamente ni se llevó al debate en comisiones. Así que queda pendiente. Bueno, y falta una semana para que comiencen las sesiones ordinarias, que es el otro periodo, justamente el 144, donde tanto los diputados como el Poder Ejecutivo tienen la potestad de presentar los proyectos de ley. Este 1 de marzo, bueno, está todavía en análisis cómo va a ser la dinámica. Es una obligación del presidente presentarse aquí en la Cámara de Diputados, que es el recinto más grande que tiene el Congreso, donde recibe a miembros de la Corte Suprema, a ministros, a la conducción también de las Fuerzas Armadas y a invitados especiales, además de los diputados, los senadores que integran ambas cámaras. Bueno, veremos cómo eso se va a ir desarrollando. Se empezaba a decir en la semana pasada, entre el jueves y el viernes, antes de que fuera toda esta situación, donde, bueno, la energía obviamente ahora del gobierno está puesta en clarificar la vinculación del presidente con la estafa de la criptomoneda Libra, que la actividad, que el acto iba a ser a las 9 de la noche el 1 de marzo, tal como había sido también cuando el presidente de la Nación vino a presentar el presupuesto la última vez aquí al Congreso y también cuando asumió como presidente de la Nación, ¿no? También en una perspectiva de utilizar el prime time de los canales de aire, de televisión para la cadena nacional, que es el momento en que se dan mensajes a la ciudadanía, específicamente pidiéndole al Congreso la aprobación de algunas leyes. Vamos a ver qué pasa con esa discusión del presupuesto, porque quedó pendiente y en la última sesión de diputados hablaron al respecto varios legisladores de diferentes bloques. Pausa, la última aquí en Pasos Perdidos, volvemos en instantes. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego
cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, repasando todo lo que sucede en el Congreso de la Nación. Les comentábamos que va a haber también mañana una reunión de comisión en la Cámara de Diputados, un grupo de amistad entre Argentina y Israel. Va a estar el embajador y también familiares de los conciudadanos, las conciudadanas que todavía mantienen retenidos por el grupo terrorista Hamas en Israel, y justamente la liberación
de los últimos días de algunos también rehenes argentinos. Así que va a haber actividad parlamentaria, no está dentro de las sesiones extraordinarias, pero se da la coincidencia justamente de todas estas situaciones y es por eso que los diputados, en este caso que integran ese grupo de amistad, van a abrir las puertas del Congreso para recibir tanto a los familiares de los rehenes, a los familiares de los liberados, como al embajador de Israel en el país. Y de esta manera se va acotando ya los tiempos para llegar al 1 de marzo, día en que comienzan las sesiones ordinarias. La semana próxima también va a tener que haber una sesión preparatoria en el Senado, justamente para designar autoridades nuevamente, algo que aquí se hizo en el mes de diciembre con la renovación por parte del cuerpo de la Cámara de Diputados de la presidencia de Martín Menem. Bueno, en la Cámara de Senadores se da en febrero, unos días antes del 1 de marzo. Así que veremos también ahí una instancia donde se juntan los senadores, ¿no, Meli? Así es. Sí, bueno, está como decimos, ¿no? La sesión que podría haber el jueves no está convocada en el Senado y, bueno, se está dudando de qué va a pasar, ¿no? Respecto de que se la convoque o no. Con estos temas que hablábamos, que son importantes para el Poder Ejecutivo, pero que en medio de este contexto, bueno, complican un poco lo que es los acuerdos que necesita. Vamos rápidamente, Meli, si te parece bien, a nuestro contacto con el diputado Manuel Aguirre de la provincia de Corrientes, dentro del bloque Democracia para Siempre. ¿Cómo anda, diputado Manuel Aguirre? Bienvenido, buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo le va? No, al contrario, gracias a ustedes. Porque la verdad que ustedes, como siempre digo, ¿no? Ustedes son los que transmiten lo que pensamos, hacemos y dejamos de hacer. Así que la verdad, muchísimas gracias a ustedes. ¿Cómo ve la posibilidad de que el Senado avance esta semana con la suspensión de las PASO a partir de la información que se conoció en los últimos días de la estafa donde el presidente de la Nación presuntamente habría sido engañado para promocionar una criptomoneda? ¿Cree que se va a poder realizar la sesión del día jueves? Estuvieron hablando con correligionarios del Senado respecto a este tema. ¿Cuál es su perspectiva con su experiencia a partir de toda la información que circula por estas horas? Mire, lo que yo estoy convencido es que el presidente no fue engañado. El presidente cometió un error, no sé si en forma negligente o en realidad lo hizo en un sentido doloso, pero de una u otra manera lo hizo, él no lo hizo, a él no fue engañado. Engañó a aquella persona que no sabe y no conoce los temas, él lo conoce perfectamente, pues inclusive cuando fue diputado de la Nación, antes de ser diputado de la Nación, ya hablaba él de las criptomonedas, o sea, un hombre con mucho conocimiento y mucha experiencia. Ahora, yo no sé qué ocurrió ahí, eso seguramente con un pedido que estamos pidiendo nosotros de investigación se sabrá qué realmente pasó. Porque para poder acusar a alguien tiene que tener las pruebas y nosotros hoy no tenemos absolutamente nada más que los medios y las pruebas que salen a través de los distintas redes que hay en la Argentina, pero después de eso no conocemos otra cosa. Tenemos que ir más detallado para tratar de imputar a alguien o de señalarlo como responsable. ¿Y cree que puede incidir esta situación en la continuidad de actividades en el Congreso, que se puede resentir de algún modo el vínculo entre el oficialismo y los bloques opositores para poder sesionar? Mire, yo no creo. Yo creo que Milei debería dejar que se investigue, debería dejar demostrar él de que realmente actuó negligentemente porque él sabía lo que estaba haciendo. No. Puedo ser yo, a mí me pueden engañar porque yo no conozco de la criptomoneda, nunca compré ni vendí absolutamente nada de eso, pero en mi caso puede engañarme. El engaño usted sabe que es totalmente distinto a lo que es la negligencia, pero él negligentemente actuó, entonces tiene que hacerse cargo y para sacarle del ámbito de la duda de que él actuó dolosamente, tiene que dejar que se haga la investigación, porque si pretende ocultarlo, ahí sí me da la certeza que verdaderamente actuó con intención de beneficiarse por cualquiera de los medios, digamos, que el Código Penal nos prescribe, cualquiera de esos medios, lo hizo, así que yo creo que él no tiene que negarse a eso. Si se niega, a mí no me cabe duda que realmente él es parte de ese proyecto,
que estafó en realidad a mucha gente, no solamente en Argentina, sino en el mundo. ¿Y quién tendrá que investigar? Así que ¿La justicia? absolutamente todo. Desde cómo se inició, quién hizo. El Congreso, no hay otro. Es el Congreso el único. ¿Por qué? Porque si ellos mandan, como ellos pretenden hacerlo, a los organismos que dependen del presidente de la Nación, tiene sentido. Es lo mismo que yo sea el presidente y pido a los funcionarios que pongo yo para que me investiguen. Esto no es posible. El que tenga que investigar al presidente siempre debe ser el Congreso. Y fundamentalmente la Cámara de Diputados, que es la Cámara acusadora, y la que juzga es la senadora. Entonces, lo que tenemos que reunir los elementos somos nosotros. Eso por un lado. Segundo, con respecto a lo que usted describía en cuanto a las PASO, yo veía las PASO salir sin problema. Yo no creo que haya un impedimento. Yo no creo que se mezcle esto con lo de las PASO, porque las PASO lo que estamos pretendiendo es ahorrar un monto más que importante, 150.000 millones de dólares para el país, es lo que nos cuesta. Pero aparte de eso, lo que cuesta a los candidatos y lo que cuesta a los partidos para entrar en las PASO. Entonces, todo esto es unas sumas de dinero que en realidad causa más daño que otra cosa, porque no hay ningún beneficio. En cuanto a otros hechos, como por ejemplo el tema de la ficha limpia, muy feo lo veo, muy difícil, porque el kirchnerismo tiene 34 senadores, y la verdad que algunos de ellos, y muchos de ellos quizás, no sé cuánto, pueden estar con problemas y lógicamente lo pueden afectar y entonces no van a pretender que avance este proyecto. No creo que avance el proyecto de ficha limpia, no creo que avance. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofre. Le quería consultar por otro proyecto que tiene que ver con el de reiterancia y reincidencia. Mañana va a haber un nuevo debate en el Senado porque hay algunas sugerencias, algunas, sobre la redacción, que sobre todo que tiene que ver con reiterancia respecto de algún cambio que se evaluaría. ¿A usted le parece que el texto que salió de aquí de la Cámara de Diputados es perfectible? Evidentemente necesitaría alguna modificación, ¿o estaba conforme con la ley que salió? La idea y el proyecto estaba bien, pero eso no quiere decir que no mejore el otro cuerpo, porque precisamente la Cámara Revisora está para eso, para ver si hay algunos errores o hay que mejorarlo. A mí no me cabe duda de que si hay que mejorar, que mejore. ¿Cuál es el problema? En lugar de salir 2 meses o en un mes, saldrán 4 o 5 meses. ¿Cuál es el problema? No hay problema con respecto a eso. A mí no me afecta. Yo soy el coautor del proyecto. Yo incorporé el artículo 3º, el cuarto, ya no me acuerdo, de ese tema, pero está bien. Ahora, puede ser que tenga algunos, digamos, errores materiales, o inclusive tiene errores que lo hemos cometido sin que nos hemos percatado, y que la Cámara Revisora corrija, me parece correcto. Lo mismo que si viene algo del Senado y nosotros tenemos que corregir porque está mal, lo que mal está, no sirve. Entonces hay que corregirlo, y entonces yo no tengo problema. Si es para mejorar, si es para sacarlo del medio y decir, no vamos a aplicar esto, ahí realmente sí me preocuparía, porque estaríamos sacando una herramienta que le estamos dando a la justicia. Que también acá tengo una crítica con respecto a esto, y se lo dije en la comisión. ¿Cómo vamos a actuar con la reiterancia, le decía, si nosotros no tenemos institutos para llevarlo a estas personas detenidas en los lugares donde hay que llevarlo? Primero que hay que hacer una infraestructura. Las comisarías están saturadas en Capital Federal y en el país, en la provincia también. Nosotros tenemos 2 cárceles. En la época en que yo estuve a cargo de la seguridad, 2001 hasta el 2006, que yo construí uno después de 117 años, que fue de 285 internos. Después el actual gobernador construyó otros 720 internos y ya está saturada también, lo que significa de que estamos realmente con estos problemas. Y además de eso, más problemas todavía, porque yo no digo que los que no trabajan cometen delitos, pero sí necesitan vivir y lógicamente hace que cometan delitos y después les resulta fácil y sigue con ese camino y ese rotero que termina a veces en la cárcel o termina en otros lugares. Pero Diputado. De todos modos... Sí, lo escucho, estaba terminando la idea. Le decía, de todos modos, yo creo que esto es lo que a mí me preocupa. No hay un instituto carcelario, no hay. Y en Capital Federal tampoco. Habiendo terreno y habiendo plata, se gasta sumas siderales. Voy a escuchar obras de naturaleza de gran envergadura y resulta de que no se hace lo que se debería hacer, que son lo que es para tratar de trabajar con los detenidos, recuperarlos, porque muchos de los detenidos podemos recuperarlos. Le digo yo que tengo bastante experiencia en este tema, en razón de que trabajé y estudié para ser lo que soy. Entonces, yo creo que esto es lo que a mí me llamó la atención y se lo dije en la comisión esto.
Quería preguntarle porque también las semanas anteriores la Asociación de Magistrados estuvo planteando su preocupación respecto a este proyecto de reiterancia y reincidencia respecto a justamente la constitucionalidad del mismo, ¿no? Con algunas de las modificaciones que se incorporan al Código Penal y al Código Procesal. ¿Cree que se puede llegar a un consenso en los distintos bloques para mejorar el texto? Yo he escuchado lo que usted decía respecto a la revisión que le cabe al Senado, pero la advertencia de sectores de la justicia que están pasando además una situación compleja, ¿no? No solamente porque hay solo 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia, sino por las decisiones que ha tomado también el propio tribunal respecto a las revisiones de las condenas, ¿no? Que han sido algunas de ellas derivadas al Tribunal Superior aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cree que puede haber una incidencia por parte de los magistrados en advertir estas situaciones, ellos que tienen que aplicar la ley? Mira, el tema de la justicia es un capítulo aparte. Yo le voy a embarcar un solo vicio que tiene la justicia. No puede un juez estar entendiendo 5 o 7 materias al mismo tiempo. No puede saber civil, comercial, laboral, no puede saber administrativo, es decir, no puede saber todo. Yo soy abogado y soy especialista en un tema. Usted me pregunta sobre temas civiles, tengo noción de civil, pero no tengo la especialidad en civil y no conozco el derecho civil como tal. Derecho administrativo tampoco. Entonces yo digo, los jueces que tenemos, por eso es que a veces me causa risa cuando algunos legisladores hace 20 años que están como legisladores y lo primero que hay que criticar es la justicia. Pero la justicia, el gran problema que tiene la justicia es que es insuficiente. No podemos tener la cantidad de jueces que tenemos, debemos tener por lo menos 3 veces más, 4 veces más de lo que tenemos de jueces, para tratar de ir desmembrando, sacando, quitando materia de la justicia y no caer todo sobre ellos. Con el tema de la reincidencia y la reiterancia, van a tener mayor problema porque no van a tener a dónde llevarlo. ¿A dónde van a llevar? ¿A sus casas? ¿A dónde van a llevar los detenidos? ¿A la casa de la policía? ¿A dónde van a llevar si no tienen lugares? Entonces, esto es lo que yo creo que están cuestionando ellos. Y tienen razón, pero no por eso está mal. Está bien el proyecto y está bien la idea. Lo que está mal es la consecuencia que genera esto de no dar respuesta a la reincidencia y la reiterancia, que son los institutos carcelarios, porque los institutos tienen que servir para recuperar y no para crear encierros de personas que a la larga o a la corta no sirve para nada. Diputado, le quería cambiar de tema porque la semana pasada en la sesión se habló bastante de lo que tenía que ver con la situación por los incendios en la Patagonia, pero también se mencionó a su provincia, a Corrientes. Sí. Preguntarle cómo está la situación allí y si ustedes efectivamente recibieron asistencia por parte del gobierno nacional o cómo se dio el trabajo con el gobierno provincial. Mire, lo que estoy viendo yo en Corrientes es que hay una negligencia total de prevención. No hay una prevención en estos temas. Cuando se produce un incendio en Corrientes, vos por lo menos a los 10, 15 kilómetros estás viendo el humo y estás viendo que está prendiendo fuego. Si vos actúas de inmediato sobre ello, poder impedir. Ahora se incendió 7.500 hectáreas y 2 personas que murieron incendiadas. No sé si usted sabía. Una era una docente que falleció y un chico que estaba en su casa no se dio cuenta o se durmió como consecuencia del humo y se prendió fuego a la casa y lógicamente que murió. Entonces, el problema que tenemos acá es una negligencia de parte de la política y una negligencia lógicamente de la propia seguridad. ¿Por qué? No por la seguridad misma, sino porque el recorrido de la policía va a permitir que detecte de inmediato dónde comenzó el incendio y cómo está ese incendio. Y no cuando está prendiendo 3 o 4 o 5 hectáreas, que ya es imposible contenerlo, y hasta llegó, usted sabe que nosotros un incendio total de 7.500 hectáreas se incendió ahora, y la otra vez el 12% de lo que es nuestro territorio. Entonces, pero esto por falta de prevención. No hubo un control, y al no haber control nos pasa esto. En todo accionar del gobierno, si vos no actúas en prevención, actúas en las consecuencias y tenés problemas, y va a ser más grave todavía, porque el daño ya se produce así en salud, así en educación, así en seguridad, como le estoy diciendo, en la propia justicia que le estoy planteando. Son problemas que no se resuelven porque no hay prevención, se actúa sobre el hecho consumado. Gracias, diputado Manuel Aguirre, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Seguramente lo veremos próximamente por aquí, o si no está por aquí en estos días, lo veremos el 1 de marzo, día que comienzan las sesiones ordinarias. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento.
Bueno, y una vez que comiencen las ordinarias, Meli, ya anticiparon varios diputados en la última sesión de la semana pasada, van a buscar el emplazamiento de la Comisión de Presupuesto para avanzar en el presupuesto 2025, que el año pasado tuvo algunas reuniones de comisión, pero intempestivamente, por decisión del propio presidente de la comisión, José Luis Espert, decidieron levantar el debate y hasta el momento no hay novedades respecto al presupuesto 2025. Todo el mundo lo da aquí en el Congreso de la Nación un poco por problema o proyecto acabado, sin posibilidad de llegar al recinto ni a la discusión. Pero las últimas semanas escuchamos esto, ¿no? Una advertencia de distintas cuestiones de privilegio, de los pasillos de la sesión que tuvimos la semana pasada, algunos diputados de los diferentes bloques, pero sobre todo de los bloques opositores dialoguistas, comenzaron a plantear la necesidad del emplazamiento, algo que sucedió hace algunos años atrás, una dinámica para obligar, para darle preferencia, para darle prioridad al debate presupuestario, y recordaba que en el año 2020, cuando se había prorrogado el presupuesto 2019 también, y bueno, producto de la pandemia finalmente no se pudo sancionar un proyecto propio del entonces ministro Martín Guzmán, bajo la presidencia de Alberto Fernández. A mitad del año vino un presupuesto redireccionado con un planteo por lo menos para el segundo semestre, Claro. ¿no? Y es un antecedente importante para este Congreso. Sí, seguro, pero bueno, veremos cómo se da la discusión en marzo, ¿no? Porque, como vos bien decís, un emplazamiento lo que hace es obligar y poner fecha de dictamen directamente, ¿no? Y ahí si hay algún dictamen alternativo, ¿te acordás que Encuentro Federal hablaba de que trabajaba en su propio dictamen de presupuesto, ¿no? Con respecto a mantener la regla del déficit fiscal, que fue algo que el presidente Javier Milei dijo que era lo que no iban a de ninguna manera dar ni un paso atrás. Era innegociable. Exactamente, y lo dijo Espert el día que anunció que se suspendía ya el tratamiento del presupuesto. Bueno, decían desde Encuentro Federal, sí, nosotros tenemos una propuesta para que justamente no se toque el déficit fiscal, pero donde se puedan recortar gastos de un lugar para dárselo a otras partidas sensibles. Uno de los puntos centrales de estas últimas horas ha sido el programa de trabajo del fuego, ¿no? De prevención. Claro, el sistema de manejo del fuego. El sistema de manejo del fuego, exacto, que fue desfinanciado en algún sentido o que fue subejecutado su partida presupuestaria. Fue subejecutado y las partidas que se preveían en el presupuesto 2025, en el proyecto que está hoy por hoy para tratamiento, hablan de una reducción bastante considerable, ¿no? De las partidas que se destinan. Y también hay que decir que el dinero, el volumen previsto desde el presupuesto 2023, que es el que está vigente, prorrogado en el 24 y prorrogado nuevamente ahora para el 25, tiene más de un 250% de inflación, ¿no? Porque el primer año de la gestión de Javier Milei fue más o menos el 130% de inflación, pero venía ya de una ejecución del año anterior mucho más alta, ¿no? Del 100 y pico también por ciento de la inflación en el año 2023. Así que ya tiene una, no solo subejecución, sino también una degradación, una devaluación importante de todos esos fondos. Sí, sí, y todas las metas macroeconómicas, recordemos que no forman parte de un artículo específico, ¿no? No es que un artículo dice el dólar va a salir. Fundamentación. Claro. Pero bueno, en los argumentos, sí, por supuesto, no es la primera vez, ¿no? En la historia que se prorroga 2 años consecutivos. Exacto. Porque no es que venimos de una gestión del Frente de Todos, tuvo 2 años presupuesto y 2 no. Uno porque no lo envió y otro porque no se lo aprobaron, ¿no? Está bien. Pero sí es la primera vez que el gobierno decide prorrogar y prorrogar. Por segunda vez. Claro, exactamente. Y allí, bueno, estaba el pedido de los gobernadores, ¿no? 5 pedidos en particular que tenían en el presupuesto nacional, pero bueno, el gobierno ha seguido por este carril de negociaciones particulares con gobernadores, los vemos, ¿no? En Casa Rosada. También habitualmente participan de reuniones. Y en línea con justamente en estas sesiones extraordinarias algunos votos que han sido clave y con la reactivación de algunas obras, que las obras, recordemos, siempre es algo fundamental en los presupuestos, ¿no? Pero pareciera que, bueno, algunas provincias acuerdan, ¿no? La reactivación de alguna u otra manera de estas obras con el Ejecutivo Nacional por otra vía, ¿no?
Bueno, detrás quedan otras provincias que lo que hacía, lo que hace una ley de presupuesto es garantizar justamente la planilla con todas las obras, pero es algo que ha sido obviamente una política del gobierno desde que asumió, recortar, ¿no?, todo lo que tenía que ver con la obra pública y avanzar en todo caso con aquellas que estaban en un 80% ya Avanzadas, casi avanzadas, ya casi por finalizar. Sí, justamente, estamos en esta situación donde el 1 de marzo se inician las sesiones ordinarias, hay que ver cuánto de estos 7 proyectos que nos comentaba Meli, previstos en las extraordinarias, se termina concretando en su sanción definitiva, pero sí empieza un nuevo panorama con otros temas, con otra relación entre el Congreso de la Nación y el Ejecutivo, porque el año pasado para todo el primer semestre del año estuvo muy imbuido el Congreso de la Nación en el proyecto de la ley bases y también de la reforma del paquete fiscal, así que hubo pocas oportunidades para que los propios diputados pudieran poner sus proyectos en debate. En este contexto, decirles que se está desarrollando la conferencia de prensa del Bloque de Unión por la Patria. En este momento está usando la palabra Ramiro Gutiérrez, diputado que representa al bloque, dentro del Bloque de Unión por la Patria, al espacio del Frente Renovador. También está sentada la diputada Vanessa Siley, quien llevó adelante parte de su participación en la Comisión de Juicio Político el año anterior, el 2023, cuando fue el proceso contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El presidente del bloque, Germán Martínez, están ahora haciendo uso de la palabra en justamente la sala de reuniones del principal bloque opositor aquí en la Cámara Baja. Meli, gracias por toda la información. Nos reencontramos el miércoles. Gracias a vos, Amanda. Nos reencontramos aquí en el Congreso con todas las voces. Efectivamente, y a ustedes les agradecemos habernos acompañado durante la jornada del día de hoy. Seguiremos informando. Continúen aquí en Diputados Televisión con toda la información parlamentaria desde el Congreso Nacional. Adiós.